Primero, se preguntó hace un rato atrás si aquí estamos o no estamos en crisis. Yo creo que la respuesta es que sí. Eh, Cuando hemos tenido cientos de miles de personas en la calle, esto sería, yo creo, un simplismo decir que simplemente actitudes de algunos instigadores, anarcos, tenemos cientos de miles de personas en la calle. Y por lo tanto aquí han habido problemas severos de política pública. No se llega a cientos de miles de personas en la calle por simplemente la instigación de unos cuantos anarquistas. Hemos tenido abuelos y hemos tenido chiquitos desfilando por la calle, ¿no? Eh, eh, por cierto, lo dijo el ministro y yo lo comparto. Hemos tenido avances, lo dijo Andrés Concha también, hemos tenido avances en estos 30 años, ciertamente lo hemos tenido y sería un simplismo también decir que no los hayamos tenido. Pero dentro de este contexto, Educación 2020 considera, no sé si algunos vieron un inserto que sacamos en La Tercera el día de ayer, está disponible en www.educacion2020.cl. Estamos tratando de hacer un llamado a la cordura, porque vemos que la situación, a 5 meses de iniciada esta crisis, lejos de tener visos de irse tranquilizando y acercando posiciones, está teniendo visos de agravarse. Vemos que en el sector de los estudiantes ha comenzado a predominar por intransigencias de lado y lado el sector de lo que podríamos llamar el infantilismo revolucionario, definido como tal por Marx y Engels, ¿no? Pero también hemos visto posiciones de extrema intransigencia en el gobierno al negarse a discutir algunos de los aspectos fundacionales del modelo educativo y que tienen que ver no solo con calidad, sino también con equidad y con segregación. Voy a agregar además que nuestro movimiento se centra en la educación preescolar y general, no así tanto en la superior, y es poco lo que yo puedo agregar en eso. Gente como José Joaquín, Harald saben de eso mucho más que yo, pero sí voy a decir una cosa. El mito de que hemos dado un gran paso porque en la última década aumentamos la cobertura de 300.000 a 1.000.000 de estudiantes en la educación superior. ¿Cuáles son los datos duros? Sí, efectivamente, gran cosa, ¿no es cierto? Aumentamos de 300.000 a 1.000.000 de estudiantes en educación superior. El punto es que las estadísticas nos dicen que 400.000 de ese millón van a terminar desertados y endeudados. O sea, van a terminar peor que antes. Otros 300.000 van a terminar con un título, perdón que lo diga tan pero tan chanta, que van o al desempleo o a un empleo en el cual van a ganar más o menos lo mismo que si no hubieran pasado por la educación superior, y por lo tanto van a poder pagar su deuda en 30 o 40 años si es que la pueden pagar. Y solamente un 30% logra el codiciado trofeo, digamos, del título que les va a poder permitir pagar la deuda. Los mismos 300.000 que teníamos hace 10 años atrás. Y entre medio ha habido una máquina de tomar dinero de gentes de clase media y baja. Tomen ustedes 700.000 personas, agréguenle 2 padres y un hermano, multiplicamos por 4, tenemos 3 millones de personas un poco molestas, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí los problemas lo dijo José Joaquín, de libertinaje de mercado en la educación superior han sido gravísimos, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay uno de los errores de política pública del cual hoy día estamos pagando las consecuencias. Y los damnificados están pagando las consecuencias. Pero esta es el tema, el foco es calidad. Entonces, partamos por definir calidad entendiendo los avances que hemos tenido. Nosotros tenemos una regla mnemotécnica en Educación 2020 y la regla mnemotécnica es la regla del 40%. Más o menos. 40% de los que egresan de básica no entienden lo que leen ni pueden hacer operaciones aritméticas sencillas. 40% de los que egresan de media no entienden lo que leen ni pueden hacer operaciones aritméticas sencillas. 40% de los que ingresan a educación superior no entienden lo que leen ni pueden hacer operaciones aritméticas sencillas. Y cuando egresan, probablemente un 35% el que no entiende lo que lee ni puede hacer operaciones aritméticas sencillas. Y esto incluye, señoras y señores, a los profesores. Con lo cual el ciclo se retroalimenta ad eternum.
¿no? Estuve hace poco, no voy a dar nombres, pero en provincia, conversando con una autoridad de uno de los INACAP de provincia. Y le pregunté, oye, cuéntame la firme, le digo, ¿qué porcentaje de los estudiantes que entran aquí al INACAP entran sin entender lo que leen y sin saber calcular un porcentaje? Chuta la preguntita, me dice, estamos en problema, porque 50% más o menos. Y cuando salen, pucha, hacemos harto esfuerzo, pero 35-40%. A mí me parece sorprendente que en toda esta discusión nacional se omita el tema de que estamos ingresando a la educación superior 40, 35, 50% de cabros que literalmente a una edad avanzada en la cual ya reconstruir las neuronas semánticas no es tan simple, no están entendiendo lo que leen. Y me pregunto cuál es nuestro futuro de productividad laboral, digamos, si es que esto continúa así. Por lo tanto, hemos avanzado, pero, señores, la regla del 40% no se nos olvide. Calidad. La calidad hay que lograrla integralmente y creo que ya José Joaquín, no sé si ya se fue o no, pero me hizo buena parte de la tarea. No hay calidad sin directivos de excelencia en escolar. Y según las encuestas a directivos, se les hace la pregunta, directivos particulares subvencionados y públicos, ¿usted se considera usted a sí mismo capaz de alterar la conducta de sus profesores? Un 19% en el sector municipal y un 25% en el sector particular dice que no. Dice que sí. El 80% dice que no está en condiciones. Ellos lo dicen. ¿Se considera usted en condiciones de modificar o mejorar el aprendizaje de sus alumnos? Cerca del 80% dice que no. Por lo tanto, los directivos de excelencia son para nosotros el campamento base en la ruta al Everest. No digo que sea todo, pero sin eso no hay reforma educativa. Hemos dado pasos importantes en la Ley de Calidad y Equidad de enero, en la cual esto tiende a mejorarse, pero esto debiera ser, para nuestro gusto, el programa de emergencia. O sea, así como el programa de salvataje de emergencia del sistema educativo, sería, a nuestro juicio, inyectar a la brevedad posible 5.000 de los mejores de Chile en las 5.000 escuelas más damnificadas de Chile, sean estas particulares o públicas. Segundo tema, la madre de todas las batallas, los profesores. ¿Se les ha aumentado la remuneración? Sí, se les ha aumentado. Pero el hecho concreto es que hoy día un profesor con 44 horas semanales, 5 años de experiencia y 75% de horas aula, escúchenme, yo quisiera que cualquiera de nosotros hiciera 75% de la semana horas aula, a ver cuánto sobrevivimos. Yo no sobrevivo, ¿no? Ese profesor hoy día con 5 años de experiencia gana en promedio un tercio de lo que ganan las 10 carreras mejor remuneradas de Chile, según los datos que Patricio Meller nos ha facilitado a través de futurolaboral.cl. Así, todos los expertos del mundo nos han dicho que con eso no hay salida. ¿Significa esto que hay que subirle indiscriminadamente el sueldo a todos los profesores? No. Pero si no nos planteamos hoy cómo vamos a mejorarle las remuneraciones a los profesores de excelencia y ofrecerles hoy esto, no creamos que por dar unas pocas becas a chicos con 600 y tantos puntos vamos a resolver el problema de la carrera docente. Eso, queridos amigos, cuesta cálculos simplones, pero defendibles. Si nosotros quisiéramos en 5 años más estarle pagando una remuneración más decente a un tercio de los profesores de Chile, a un tercio de los profesores de Chile, a los más excelentes que hayamos logrado, eso, queridos amigos, tengo la mala noticia de darles que eso costaría $2.000 millones anuales adicionales. La pregunta es si nos vamos a meter la mano al bolsillo o no. Subvención preferencial, ya se dijo, hubo un gran avance, lo dijo el ministro Bulnes en un aumento, sigue siendo completamente insuficiente. Es decir, hoy día la sociedad chilena gasta en un niño de Las Condes 7 veces más, 6 veces más que en un niño vulnerable. Cuando debiéramos estar gastando en el niño vulnerable más
que en el Niño de Las Condes, porque las dificultades para enseñarlo son, por supuesto, muchísimo mayores por su escaso capital cultural. Siguiente punto, y aquí me voy a permitir una cortés crítica a la política de gobierno. No puedo entender que el gobierno haya centrado, no podemos como Educación 2020, entender que el gobierno haya centrado sus esfuerzos de lo que se ha llamado preescolar en prekinder y kinder. No lo logramos entender. El desafío, señores, comienza mucho antes. En jardines infantiles la cobertura en los quintiles más pobres es 30%. Y las consecuencias que esto tiene en términos no solo escolares, sino que sociales, de proyecciones en delincuencia, de proyecciones en droga, son feroces. Y no vemos que el gobierno actual haya asignado una prioridad presupuestal, o no solamente presupuestal, técnica, de hacer un plan, de armar algo para resolver lo que a nuestro juicio es el problema más urgente del sistema educativo chileno. No vemos que haya habido ahí una prioridad ni técnica ni financiera. Por último, otro tema más de calidad, dentro de los problemas de calidad. El drama, amigos queridos, de los 450.000 chicos que tenemos en liceos técnicos. Es un drama pavoroso. Yo no sé, no puedo ver muy bien con las luces, pero por favor levanten las manos algunos de ustedes que vieron un programa de Contacto Canal 13 hace algunas semanas atrás. Son algunos poquitos. Yo les digo, yo pensé que yo lo había visto todo, porque hemos recorrido muchas escuelas hasta ver ese programa. Es una cuestión de terror. El ambiente, el desánimo, técnicos automotriz, o sea, escuela, liceo técnico automotriz, en que lo que hay es un motor de una Citroneta del 70, digamos, para enseñarles. Y aquí, amigos, yo les quiero hacer un llamado a los empresarios. Si hay algún punto donde puede haber una colaboración público-privada significativa, es en el que las empresas adopten liceos técnicos. Y adoptarlos es adoptarlos en serio. O sea, esta empresa va a adoptar este liceo, va a poner sus técnicos, va a ayudar a reconfigurar el currículum. Y los pocos casos en que hemos visto que esto ocurre son casos en que a la salida de ese liceo las empresas están haciendo cola para contratar a cabros certificados en alguna cosa. Esos niños, queridos amigos, no pueden entrar hoy día a la educación superior ni aunque les regalaran la beca, porque necesitan salir a trabajar a los 18 años, la gran mayoría de ellos. Termino muy rápidamente. Una última, dos comentarios y termino. El primero, una crítica cordial, política al gobierno. Tenemos un conflicto hace 5 meses. No hubiera costado nada desde hace 5 meses a la fecha en haber sacado una ley de transparencia del sistema educativo que ayudara a disipar todos estos vapores de que aquí todos son unos no sé tanto y unos tales por cuales y que se llevan la plata. Nada. Una ley de transparencia que le diga a la Universidad de Chile, a las universidades privadas, públicas, a los institutos, a los colegios privados, públicos, a todos, mire señor, ponga en un sitio web, tiene 15 días para hacerlo, todos sus ingresos, todos sus egresos, todas sus transacciones con empresas relacionadas, el currículum de sus profesores, sus criterios de admisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es un invento comunista. Si ustedes se meten hoy día aquí a un charter school privado, se pueden meter a un sitio web de un charter school privado de Estados Unidos y obtener toda esa información. Si se hubiera hecho hasta 5 meses atrás, les aseguro que el conflicto habría bajado bastante la presión y de veras no logramos entender por qué esto todavía no se ha hecho como una medida de extrema urgencia. Y por último, el problema del lucro, el mercado. Yo creo que la palabra lucro se está usando, no por se convirtió en una palabra mítica, ¿no? Para hablar de otra cosa, de abusos de mercado, ¿no? Porque lo que hemos tenido es un mercado que en muchos sentidos ha sido libertino, no de libertad de mercado. ¿Por qué? Porque hay incentivos naturales a la segregación social. O sea, el mercado, tal como está, te incentiva, si tú eres un empresario, ¿no es cierto?, o con fines de lucro, sin fines de lucro, que por cierto, los comportamientos no son muy diferentes, a decir, ¿sabe qué más?
tratemos de no aceptar cabros ¿no? problemáticos o flojitos, esos que se vayan al sector municipal. Y lamentablemente el índice de Duncan de la OECD, que es el índice de segregación social escolar, dice que tenemos el dudoso honor de ser el país más segregado del planeta en materia de segregación social. Es decir, los hijos de muy ricos estudian con los de muy ricos, los hijos de ricos con los de pobres con los de pobres. Somos más segregados socialmente que Perú, que Kirguistán, que el país que ustedes quieran. Y eso tiene, y con esto termino, gravísimas consecuencias no solamente educativas, sino también sociales. Y no me digan que no tiene consecuencias sociales el tener completamente segregada la sociedad desde los 4 años de edad, ¿no? En adelante, para que después no nos ocurra lo que nos está ocurriendo hoy día en las calles. Por último, y aquí sí termino, señores, nuestros cálculos, y estamos dispuestos a defenderlos donde sea, es que de aquí a 5 años más, solo en escolar, si quisiéramos hacer bien la tarea como país, debiéramos aumentar el gasto anualmente en del orden de 4.000 millones de dólares por año. Solo en escolar. Bien gastados, por supuesto. La pregunta, y lo dejo aquí, es si estamos dispuestos como país a meternos la mano al bolsillo y solucionar esta indignidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, Mario. Vamos a seguir conversando después en las preguntas. Ahora le vamos a dejar la palabra a don Harald Beyer. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster y doctor en economía de la UCLA. Ha integrado los consejos asesores presidenciales para la reforma previsional, para la educación, trabajo, equidad, convocados durante el gobierno anterior. Presidió el panel de expertos para una educación de calidad y la comisión asesora para la definición del salario mínimo durante el 2010. Año también en el cual fue nombrado representante del presidente de la República en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Guillermo. Yo me voy a tomar los mismos 8 minutos que Mario para hacer mi presentación. No, voy a ir muy rápido, voy a tratar de hacer titulares. Creo que este es un tema central y a mí lo que me llama la atención un poco en este debate que hemos tenido en los últimos meses, ¿no es cierto?, es la capacidad que tenemos todos de alguna forma de inferir rectas a partir de un punto, ¿no es cierto? Y eso indudablemente que dificulta, por así decirlo, el debate. Déjenme tratar de expresarles muy rápidamente, muy sucintamente, por qué los expertos, o los así llamados expertos, creemos que es tan importante la educación preescolar y el partido de la calidad y la equidad se juega aquí. ¿No es cierto? Estos datos también existen para Chile, pero son muy difíciles de conseguir. Y en el fondo, incluso los investigadores que llevamos años en esto no los conseguimos con facilidad. Así que uno tiene que recurrir un poco a la evidencia internacional, pero créanme que la evidencia chilena es relativamente parecida. Aquí hay 3 grupos de niños: los hijos de padres que son, o los niños cuyos padres son profesionales típicamente, los niños cuyos padres tienen un trabajo regular, que son obreros, pero que probablemente no terminaron su educación media, no son educación media completo, y hijos de padres que están típicamente en la red social, en lo que llamaríamos Chile solidario en Chile, ¿no es cierto?, que están en extrema pobreza. Y lo que tienen en el eje vertical aquí es el dominio vocabulario de esos niños. ¿No es cierto? Y como ustedes saben, a temprana edad, el dominio del vocabulario es la principal indicador de habilidad cognitiva, ¿no es cierto? Y ustedes ven ya que muy tempranamente, digamos a los 2 años, ¿no es cierto?, se produce una tremenda diferencia en habilidades cognitivas entre los niños en función del origen de esos niños. A los 36 meses, si ustedes lo ven en esos gráficos, si ustedes lo leen, ¿no es cierto?, el niño que viene de un hogar cuyos padres están en la red social o en el Chile solidario domina del orden de 470 palabras, o comprende bien 470 palabras, ¿no es cierto? Y un niño que viene de padres profesionales típicamente domina del orden de 1.360 palabras. Eso es una tremenda diferencia desde el inicio, en términos de habilidad y en términos del progreso. Si nosotros no intervenimos aquí con programas de calidad, la posibilidad de lograr esa compensación a la que se refería José Joaquín Brunner en el primer panel es imposible. Entonces ustedes me dicen, mire,
Usted tiene recursos escasos y siempre van a ser escasos por más reformas tributarias que hagamos, ¿no es cierto? ¿Dónde invierte usted la plata? Usted la invierte en este nivel, ¿no es cierto? Y la invierte con programas de calidad. Fíjense ustedes que algo que ha pasado desapercibido, nosotros tenemos esta prueba inicia, las parvularias son las que peor desempeño tienen en la prueba inicia, digamos, en todo el desempeño general de los profesores es relativamente mediocre, pero el peor en términos relativos es el de las parvularias. Entonces aquí necesitamos hacer una reforma general, ¿no es cierto? Tenemos grandes problemas. Si queremos hablar realmente de calidad, tenemos que hablar de esto, ¿no es cierto? Y esto es central. Y si queremos hablar de equidad. Ahora, probablemente los que no son expertos, incluso los que son expertos van a tener dificultades en entender estos gráficos, pero déjenme tratar de explicárselos en forma muy simple. Lo que ustedes tienen en estos tres gráficos son en el eje vertical el resultado en el promedio CIMSE de un establecimiento en cuarto básico, el promedio de lenguaje y matemática, y en el eje horizontal el nivel de vulnerabilidad de ese establecimiento. Y estos son los tres tipos de establecimientos que han estado en la discusión en Chile: municipales, particulares subvencionados sin fines de lucro y particulares subvencionados con fines de lucro, o como prefiere decir Juan Antonio Guzmán, con lucro sin fin. Pero dicho eso, si ustedes, yo les pregunto, de esos tres gráficos, ¿cuáles son los particulares subvencionados sin fines de lucro? ¿Cuáles son los particulares subvencionados con fines de lucro? ¿Y cuáles son los municipales? Yo creo que hay muy pocos de ustedes que saben cuál es el gráfico que representa esos establecimientos. Lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista del desempeño, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una selva, con establecimientos de las tres características que tienen buenos desempeños y otros que tienen desempeños mediocres y otros que tienen desempeños muy inferiores, digamos. Y por lo tanto, cuando uno dice hay que discutir el lucro, lo que está haciendo en el fondo es enviándole a ese gráfico un bazucazo, ¿no es cierto? Y tratando de corregir los problemas educacionales de la forma en que no se corrige. Para quitarles las dudas, digamos, esos son básicamente los establecimientos, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que aquí hay una tal dispersión de resultados que cuando uno actúa con políticas muy generales, estamos seguros que esas políticas no van a conseguir los objetivos que de alguna forma queremos todos como país, que es lograr más calidad y equidad. Otro tema que los educadores lo saben, los profesores lo saben, pero que los expertos y en general el público tiende a ignorarlo. Estos son 150 establecimientos, porque no me caben más en el gráfico, digamos, para que se pueda leer, seleccionados aleatoriamente del CIMSE de 2009. ¿No es cierto? Y cada uno de esos establecimientos lo que están ahí ordenados de menor a mayor resultado promedio, y lo que representan es la dispersión de resultados que hay al interior de esos establecimientos en la prueba CIMSE. Y ustedes pueden darse cuenta que la dispersión es tremenda. ¿No es cierto? Al interior de cada establecimiento en el país tenemos dispersiones muy grande. Y yo me pregunto, si estamos preocupados de la calidad, ¿qué estamos haciendo para preocuparnos de estos niños que están acá? ¿De malos desempeños que se están quedando rezagados en educación escolar? ¿Qué estamos haciendo para potenciar a estos alumnos de buenos desempeños y que queremos que de alguna forma progresen más? Todas las políticas educativas que nosotros tenemos están orientadas al promedio, por así decirlo, o al alumno promedio, ¿no es cierto? Pero sabemos, a partir de la experiencia comparada, que esa no es la forma necesariamente de perfeccionar el sistema escolar como un todo y asegurar más calidad y equidad, ¿no es cierto? Otro gran tema. Voy a saltar esto porque empiezan a aparecer unas flashes ahí que me dicen que mi tiempo se está acabando, pero aquí hay algunas ideas de lo que hay que abordar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los énfasis para una educación de calidad? De alguna forma estoy repitiendo lo que ya dije. Déjenme saltar rápidamente a educación superior y vean ustedes, digamos, estas son las evoluciones que han tenido los tres grandes tipos de instituciones que hay en educación superior, ¿no es cierto? El Instituto Profesional, las universidades del Consejo de Rectores, las universidades privadas y los centros de formación técnica. Y fíjense ustedes que en todos los ámbitos, en estas cuatro grandes instituciones, ¿no es cierto?, grandes grupos de instituciones, ha estado aumentando la matrícula. Fíjense ustedes, cuando se creó el CAE, esta línea punteada indica la creación del CAE, de alguna forma. Fíjense ustedes como las cuatro curvas de alguna forma se empinaron, indicando de que había
interés en estudiar, pero que había muchos jóvenes que no podían acceder por falta de financiamiento, ¿no es cierto? Si no hubiese sido esa la realidad, ustedes no hubiesen esperado esa inclinación en las curvas. Por supuesto, esa inclinación es menor en las universidades del Consejo de Rectores porque ellos tenían su propio sistema de financiamiento, ¿no es cierto? El crédito solidario que tiene otras características, pero aún ahí hubo un impacto, y si uno hace los estudios que le gusta hacer a Patricio Meller, digamos, con ecuaciones y econometría, ¿no es cierto? Efectivamente se demuestra que el CAE fue un instrumento que apoyó, por así decirlo, el ingreso a la educación superior. Ahora bien, pensemos, y déjenme retrotraerme a 1990, este es el gobierno de la concertación. El gobierno de la concertación tiene la oportunidad, por así decirlo, después de reformas del año 81, tal vez de introducir en educación superior grandes reformas. Ustedes llegan de buena fe al gobierno y dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Promuevo mayor acceso a la educación superior o no promuevo mayor acceso a la educación superior? Entonces yo me imagino que la gente que estaba en ese momento en el gobierno estaba mirando cuadros como este. Este cuadro refleja el ingreso por hora de las personas que trabajan en el mercado laboral chileno, ¿no es cierto?, controlando por algunos factores que son importantes, como experiencia, como la región en la que trabajan, ¿no es cierto?, y son entonces los ingresos por hora controlando por los factores que más, o que uno puede capturar en forma relativamente fácil. Ustedes no me pidan que por una presentación de 10 minutos yo sea demasiado sofisticado en mi análisis, digamos. Pero estos son los ingresos por hora, ¿no es cierto?, que tenían las personas en el año 90, y ustedes lo que ven es que efectivamente en la educación superior hay un tremendo salto en ingresos, y yo digo, bueno, si yo quiero crear igualdad, quiero generar más productividad, quiero generar más crecimiento, me parece que esto indica diferencias de productividad tremendamente importantes, diferencias de salario tremendamente importantes, y por lo tanto yo voy a argumentar, digamos, en ese momento de que era conveniente aumentar, ¿no es cierto?, el acceso a la educación superior, y esa promesa de alguna forma se cumplió. Ahora, ¿significa eso que esta promesa no tiene problemas, digamos? No, ¿no es cierto? Uno no esperaría que las soluciones que uno busca y las políticas que uno va implementando estén exentas de problemas, digamos. Esto es como cuando uno le dicen, cuando ha cumplido 40 años, que si después de los 40 años no le duele nada es porque está muerto, digamos. Es un poquito lo mismo, ¿no es cierto?, en esta situación. Cuando uno tiene un sistema educacional que va avanzando, ¿no es cierto?, que está progresando y que está generando más acceso, si eso nos genera problemas, digamos, entonces sencillamente es que la verdad es que no estamos produciendo esos efectos. Ahora, la forma en que se ha desarrollado quizás nos guste menos, digamos, ¿no es cierto?, y eso es parte del debate que está hoy día, ¿no es cierto? Yo he hecho una clasificación arbitraria aquí de instituciones, y estas son solamente las instituciones universitarias, y si ustedes se fijan, el 42% de el aumento en la educación universitaria está en instituciones cuya, por así decirlo, orientación no está clara. Eso es lo que de alguna forma podemos decir elegantemente, ¿no es cierto? Y eso, claro, genera algún resquemor, porque se dice que la ley, no sé qué cosa dice la ley, digamos, y que de alguna forma no se estaría violando esto, digamos, pero indudablemente que eso, uno le pregunta a un abogado y dice que todo eso es muy discutible, y yo en ese terreno nunca he entendido mucho a los abogados, no lo voy a hacer a estas alturas, digamos. Pero, ¿cómo son los resultados? Y aquí es donde uno siempre encuentra tantos mitos, digamos, ¿no es cierto? Primero, los resultados en términos de cómo es la población en el 90 y en el 2009, digamos, en términos de la fuerza de trabajo, cuáles son sus características. Y, por ejemplo, se dice que ese aumento está llevando a un tremendo número de graduados sin completar su educación, ¿no es cierto? Mirado a través de algunos indicadores que publica el Consejo Superior de Educación, que son deserciones aparentes, la verdad, porque muchos de esos alumnos se reinsertan posteriormente. Y uno ve que el número de personas con superior incompleta, la proporción sigue siendo la misma que en 1990. O sea, este aumento en educación superior no ha traído un montón de gente que no completa sus estudios. La proporción sigue siendo la misma en 1990, y la gente que está con superior completa, ¿no es cierto?, ha crecido mucho más fuertemente. O calidad igual PSU,
Para nosotros calidad, los indicadores estandarizados de calidad son como un termómetro, ¿no? Que lo que mide es enfermedad pero no salud. Es decir, si yo te pongo un termómetro y tú mides 36,5, yo te digo, mira, no tienes fiebre, no puedo asegurar que no estás enfermo, ¿no? Pero no tienes fiebre. Si te pongo y tienes 40, te garantizo que estás enfermo. El SIMS es lo mismo. Tú tienes 300 puntos de SIMS, te puedo garantizar que pudiste contestar el SIMS. ¿Puedo garantizar que tienes buena calidad de educación? No, no puedo. Pero si tienes 200 puntos de SIMS, te puedo garantizar analfabetismo funcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros las pruebas son estandarizadas, hay que hacerlas, pero no son la definición esencial de calidad, y por lo tanto nunca vamos a tener una definición objetiva tal como se discutió en el panel anterior. Pero cuando estamos en un país en que el 40% no entiende lo que lee, o no puede calcular un porcentaje, o no sabe lo que es una tasa de interés, entonces hay como ciertos parámetros mínimos, digamos, que yo a esta altura ya me doy por contento con que tengamos 40, ¿no? Con que resolvamos problemas tan dramáticos como ese, y con que los chicos salgan de la escuela con un poquito de fuego en la mirada, en el sentido de aprender a cuestionarse y a tener valores, ética y moral adecuados, ¿no? Ahora, ¿hemos progresado en calidad? La calidad estuvo efectivamente, según el test de PISA y según los INSEE y todo, estancada durante aproximadamente mucho tiempo, y hemos observado en los últimos 2 o 3 años, en el test de PISA, en el CIMSE, alguna mejora en calidad, y especialmente la hemos observado en los quintiles más bajos, y probablemente eso tenga, no hay una explicación, las correlaciones no sé si están hechas, Pato, pero probablemente esto tenga que ver con la subvención preferencial como una herramienta que ha ayudado a mejorar. Pero en general, lo que quiero decir también es que estamos años luz de lo que podría ser los indicadores que un país desarrollado, digamos, debiera tener si es que aspiramos a ser parte de la sociedad del conocimiento. Harald, tampoco, antes de darte el paso a la misma pregunta, tampoco los mejores colegios en Chile, privados, se supone de excelencia, muestran resultados que sean, hasta donde entiendo, ni siquiera comparables con el promedio de resultados de colegios de países desarrollados. Por lo tanto, eso nos llevaría a concluir que tampoco es un problema exclusivamente de recursos, porque ahí están puestos todos los recursos. Efectivamente, yo creo que en el primer panel se abordaba correctamente la idea de las capacidades del sistema. El sistema necesita capacidades mejores, tanto de directores como de profesores, y eso explica por qué nuestros establecimientos particulares pagados, por así decirlo, que tienen más recursos, al final no logran los resultados equivalentes a lo que logra, por ejemplo, el ejemplo que a mí siempre me gusta darle a mis alumnos de ingeniería comercial, que son como de los mejores puntajes en matemáticas. Es decir, ustedes tienen los mismos desempeños que tiene el alumno promedio de Malasia, lo que les molesta mucho, digamos. Pero esa es la verdad, digamos, desde el punto de vista. Ahora, eso revela un problema de capacidades generales del sistema, ¿no es cierto? Y eso es lo que de alguna forma hoy día se está tratando de abordar desde el gobierno anterior, con los esfuerzos que se hicieron en inicio y que este gobierno ha continuado. ¿Pero qué? Pero yo creo, a ver, aquí hay la percepción de que este es un sistema que está en una crisis absoluta. Yo no comparto esa mirada. Yo creo que un sistema que subió 49 puntos en el PISA entre 2000 y 2009, que es media desviación estándar, no es un sistema educativo que está en crisis. Está lleno de problemas, obvio que tiene que ver con nuestra historia. Si nosotros invertimos muy poco en educación, hace 50 años atrás, que no era nada, la cobertura en educación secundaria era de 15%. Si de ahí venimos. Y la cobertura en educación superior era de 4%, ¿no es cierto? Hace 50 años, nada, digamos. Y claro, nos gastábamos lo mismo que se gastaban los países de la OECD en educación superior. Nosotros en ese entonces no gastábamos en cobertura, no gastábamos en preescolar, y hoy día queremos hacer lo mismo. Entonces queremos darle gratuidad, digamos,
a la educación superior y olvidarnos de gastar en educación preescolar, de gastar en los niveles donde esto realmente produce impacto. Pero Harald, en ese sentido, quiere decir que vamos bien encaminados y lo que se requieren son ajustes, digamos. O sea, no ajustes, yo creo que se requieren reformas profundas, pero pensar de que la solución al problema que tenemos es refundacional, yo creo que es un error. O sea, no lo vieron así los gobiernos anteriores, tampoco lo vio este gobierno, y yo creo que hay buenas razones para eso, que están en los datos, digamos, si uno los analiza correctamente. Necesitamos cambios profundos de distinta naturaleza, pero yo voy a morir diciendo que este no es un sistema educacional que está en una crisis absoluta. Mario, ¿se puede plantear la calidad como un derecho constitucional? La calidad de la educación, me refiero. Yo creo que las constituciones de América Latina están repletas de derechos a la calidad, a la vivienda, a la salud y a todo, que son letras muertas. Y más aún cuando calidad es un concepto difícil, porque yo por último te podría decir derecho a la vivienda, tienes derecho a tantos metros cuadrados y eso lo puedo medir, ¿no es cierto? Pero en el tema de calidad yo no creo que el aseguramiento constitucional de la calidad aporte demasiado. Comparto también con Harald, yo no creo, o sea, yo mismo lo partí diciendo, o sea, nosotros hemos tenido avances muy significativos, esto no significa, por tanto, que haya que barrer todo por la borda, digamos, pero que sí necesitamos reformas profundas. Ahora, solamente un tema más, la medicionología, la indicadoritis, la indicadorización a mí me molesta, ¿no? No digo que no haya que hacer CIMSE, no digo que no haya que hacer PSU, pero fíjate que cómo funciona uno de los países modelos de la educación es Finlandia, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? No hay evaluación docente nacional, no hay obsesión por el CIMSE a nivel nacional, no hay esta indicadorización. ¿Por qué? Porque la solución está en la carrera docente. En Finlandia la carrera docente es una carrera prestigiada, bien remunerada, socialmente respetada. Hay 20 postulantes por cada cupo en pedagogía. Son extraordinariamente exigentes en a quién dejan entrar a estudiar pedagogía. Y de ahí para adelante todo sea como por un tubo. Y de ahí en adelante el tema de la calidad lo resuelve el director conversando con sus profesores en su escuela, ¿me explico? Y después los excelentes resultados de la prueba de PISA son un subproducto de una decisión que se tomó 20 años atrás, que es vamos a tener a los mejores de los mejores de los mejores de nuestro país entrando a estudiar pedagogía. Entonces tenemos que invertir la ecuación completamente, bajarle un poquito la indicadoritis y concentrarnos más en algo que estamos chuteando, que es, para nuestro gusto, la madre de toda la reforma educativa, que es ofrecer una carrera docente digna y atractiva. Harald, siguiendo el planteamiento de Mario y aprovechando más una pregunta que hacen los asistentes, ¿cómo se mide finalmente? Si no es CIMSE, si no es PSU, ¿hay un problema con la medición, con los instrumentos de medición? ¿Hay un objetivo demasiado centrado, como dice Mario, en ese puntaje final? Yo no comparto eso. Yo creo que... y tampoco... Lo que pasa es que aquí hay que... nosotros tenemos sistemas de evaluación estandarizados, que es cierto que no son comunes en el mundo, pero Finlandia no es que no tenga sistemas de evaluación. No son estandarizados, los tiene internamente, y los tiene internamente porque el nivel de profesionalismo de la gente que está en educación es muy elevado. Nosotros no tenemos eso. Entonces buscamos sustitutos, de alguna forma, ¿no es cierto? Pero no es cierto que no haya evaluaciones. Ustedes tampoco en las empresas o en muchas instituciones tienen sistemas de evaluación, pero no son estandarizados, digamos. Tiene que ver con prácticas, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con una serie de elementos que se incorporan en el análisis, ¿no es cierto? Nosotros podríamos avanzar en esa etapa, pero para eso primero tenemos que profesionalizar nuestro cuerpo docente. Si el problema nuestro es que uno, no sé, las personas que son abogados, probablemente que son ingenieros, ¿no es cierto?, tienen una forma de entender la profesión y son en ese sentido profesionales de lo que hacen, ¿no es cierto? Pero en el cuerpo docente eso no está en Chile, ¿no es cierto? Y no está en general en los países latinoamericanos. Y eso es lo que está en Europa. Si esa es la gran diferencia al final. Por supuesto ayuda mucho que sean muy selectivos,
¿no es cierto? Eso es parte de la realidad, digamos, ¿no es cierto? Y en esa dirección nos tenemos que mover de alguna forma. Ahora, mientras tanto, digamos, el CIMSE, con todas las imperfecciones que tiene, ¿no es cierto?, nos indica cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Y tampoco hay que tomárselo todo tan en serio, pero tampoco el CIMSE es un examen de altas consecuencias en Chile. ¿Qué pasa si a uno le va mal en un CIMSE? No ¿Qué pasa pasa? nada, digamos. Mario, ¿qué es? Mario te decía. Perdón, primero que nada yo estoy de acuerdo con Harald. O sea, nosotros vamos a estar usando muletas de sistemas estandarizados mientras no resolvamos el profesionalismo del sistema, del capital humano del sistema educativo. Por eso tenemos que tener CIMSE, tenemos que tener PSU. Tenemos que tener prueba de inicio. Creo, con la luz en contra que está la ministra Jiménez, aquí está, ¿sí? Ahí está. Gracias a la ministra tenemos prueba de inicia voluntaria hasta el día de hoy, ¿cierto? La prueba de inicia se le hace a los egresados. Prueba estandarizada, nuevamente. Otra prueba estandarizada se le hace a los egresados de pedagogía, ¿no es cierto? Y la tomaron voluntariamente hasta ahora. O sea, imagínense si hubiera sido obligatoria. Y si mal no recuerdo, el resultado de la primera prueba de inicia es que en profesores de básica, en la prueba de matemática, en temas de matemáticas, no de ecuaciones diferenciales, sino de los temas que ellos deben enseñar en básica, el porcentaje de respuestas correctas fue algo así como 33%. Y en lenguaje había un indicador que, corrígeme Harald si estoy equivocado, pero que era como, ¿tiene o no tiene las competencias adecuadas en vocabulario y lenguaje? Y el porcentaje de los que sí la tenía era 2%. Entonces, entendámoslo, estamos con una profesión docente destruida en el país. Entonces, mientras sigamos, ¿no?, dándole vuelta a todos los otros elementos y no nos tomemos en serio el tema de la carrera docente y la profesionalicemos, vamos a tener que seguir apoyándonos en muletas como la prueba de inicia, el CIMSE, la PSU y todo lo demás. Mario, recién el ministro de Educación decía que al gobierno, y a él en particular, le daba lo mismo el tema de si el establecimiento era público o privado, cuando lo importante y el objetivo final era la calidad. En la inserción que ustedes publicaron ayer, ustedes criticaban, de hecho, al gobierno porque veían que no se estaba fortaleciendo necesariamente la educación pública. ¿Tiene que ver, o sea, ustedes creen que hay una relación entre educación pública y calidad? A ver, qué bueno que me hagas la pregunta. Bueno, Harald lo mostró en sus gráficos. El problema no es calidad versus municipal, público, con fines de lucro o sin fines de lucro. Ese no es el tema. Nosotros creemos en un sistema de provisión mixta. Es un hecho en el país. O sea, ya tenemos 3.800 colegios con fines de lucro, 900 sin fines de lucro, ¿no? O sea, eso ya es un hecho que tú no vas a cambiar, ¿no? Hay que regularlo mejor, hay que hacer un montón de cosas, pero nuestro razonamiento es otro en el tema de la educación pública. A nosotros nos parece grave, gravísimo para la República, que en cada comuna de Chile no pueda haber una oferta de educación pública de calidad, de manera que los padres también puedan tener la opción de optar por ese tipo de educación. Nosotros hicimos una encuesta ligeramente distinta a la que hizo el CEP. Ahora fue una encuesta con pocos recursos ahí, pero algo dice, en que la pregunta que le hicimos a un montón de gente en internet y en Twitter, de ese tipo de encuestas, fue: a igualdad de calidad, no de precio, a igualdad de calidad, ¿usted qué preferiría? ¿Educación pública o privada? El 80% nos contestó que educación pública. Porque era gratis. No me cambie. No, a igualdad de calidad. No, está bien, pero a igualdad de calidad, claro, yo O sea, siempre voy a preferir lo gratis. Lo que te quiero decir es que la gran mayoría de las escuelas de Chile son gratuitas hoy día. No nos equivoquemos en eso. El porcentaje de las que cobran copago altos son relativamente menores. Lo que quiero decir es que Chile tiene un país de tradición que sí quiere educación pública y la hemos demolido. Hay zonas del país donde la educación pública está virtualmente desaparecida. Y esto nos genera un riesgo republicano. Alto Hospicio, si no me equivoco, tiene 19 colegios particulares con fines de lucro y una escuela municipal que hay en esa plaza. ¿Qué impide, perdón, no quiero poner escenarios terroristas, que mañana venga una empresa norteamericana, Hare Krishna, y diga, ¿sabe qué? ¿Cuánto vale las 19 escuelas de Alto Hospicio?
Alto Hospicio, territorio Hare Krishna. Y que empecemos a despedazar el país en monopolios ideológicos territoriales, ¿ya? Ahora alguien dirá, no, es que eso es terrorismo. Hoy día hay zonas del país donde está desaparecida la educación pública, porque el Estado tomó la decisión de no invertir en los territorios de expansión urbana, ¿no? Último punto, nos queda poco tiempo. Yo leía un estudio de académicos de la Universidad de Chile que decía que en Chile los resultados escolares están determinados, en el caso, por ejemplo, de la enseñanza media, en un 70% por factores externos a las escuelas y más bien internos a las familias. ¿Qué tiene que ver con el entorno? ¿Cómo se enfrenta, hablando de calidad, ese entorno, Harald? Bueno, efectivamente en todos los países el entorno socioeconómico, por así, influye en los resultados. Lo que llama la atención en Chile es el peso que tiene. Eso es lo que hace a Chile distinto y eso es lo que uno quisiera corregir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del sistema escolar, y de eso es lo que se trata cuando uno propone educación obligatoria, ¿no es cierto? ¿Por qué nace la educación obligatoria en el mundo? Es justamente para corregir esas desigualdades de origen, es un instrumento. Y claro, en algún momento en la historia se desechó el modelo platónico, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, todos leyeron el tercero medio de la República probablemente, ¿no es cierto? El modelo de la República es que los niños se educaban fuera de la familia y no conocían a sus padres, porque Platón sabía ya, ¿no es cierto?, que la familia y el contexto de alguna forma determinan mucho los resultados educativos, pero ese modelo lo desechamos en algún momento en los últimos 2.300 años, digamos, ¿no es cierto? Pero la escuela intenta hacer eso, digamos, lo que intenta es quitarle el peso al origen, ¿no es cierto? Y en Chile lo hace bien mal. Y lo hace bien mal en parte por lo que yo mencionaba al principio, por algunas de las cosas que decía Mario. O sea, si nosotros no invertimos bien en educación escolar y no tenemos problemas de calidad, ya partimos mal. Y si después en educación escolar, en la educación primaria, digamos, ¿no es cierto?, de nuevo, como mostraba el gráfico de José Joaquín en el primer panel, es donde la brecha entre lo que gasta la OECD y lo que gastamos nosotros es de las más altas, después de secundaria, ¿no es cierto?, seguimos haciéndolo mal. ¿No es cierto? Si nosotros no logramos eso, y eso por lo tanto, los que de alguna forma nos interesa la educación y queremos calidad y equidad, insistimos tanto, miren, la educación superior tiene sus problemas, pero vamos arreglándolos de a poco, digamos, concentrémonos en educación escolar, en educación preescolar, porque así vamos a lograr este objetivo, digamos, de alguna forma, y eso es lo que de alguna forma, por lo menos a mí me motiva, digamos, en este debate. Mario. Solo quiero un mensaje de un cierto optimismo. No sé si ustedes recuerdan las 3 grafiquitas que mostró Harald ahí de la educación municipal, particular, con fines lucrativos, que era una recta así para abajo, ¿no es cierto?, pero con puntos extraordinariamente dispersos. El para abajo de la recta lo que te está diciendo es que educar a un niño de familia vulnerable, en promedio, va a obtener resultados peores que con los montos que tenemos hoy día, por lo menos en subvención preferencial, que un niño de familia acomodada por el capital cultural de la casa. Eso está demostrado en todo el planeta, ¿okay? Pero lo que yo sí les quisiera tratar de mostrar, lástima que no tengamos la gráfica ahí, es que tú encuentras en el sector de máxima vulnerabilidad, tú encuentras escuelas municipales y particulares con 90% de IVE, de índice de vulnerabilidad, que están obteniendo 280, 290 y 300 puntos de CIRSE. Y uno se pregunta, ¿dónde está el milagro? Hay escuelas muy vulnerables que tienen 200 puntos de CIRSE, que es analfabetismo funcional, y hay escuelas que tienen 280, 290 puntos de CIRSE en el mismo tramo de vulnerabilidad y con la misma subvención. Entonces, ¿dónde está el milagro? Las hemos ido a ver. ¿Dónde está la diferencia? En los directores.